A ver, pensadlo un momento. La sociedad más eficiente es, ni de lejos, la que necesita tener a un policía en cada esquina. ¿Qué va? El verdadero orden, el control real, funciona cuando los propios individuos interiorizan la norma y se vigilan a sí mismos. Es exactamente eso a lo que el filósofo Michel Foucault llamó el poder pastoral. Os damos la bienvenida a este análisis donde vamos a sumergirnos en cómo funciona realmente la maquinaria del control social. Imaginemos que la sociedad es como un enorme iceberg. El Estado, la policía y el derecho penal, pues son solo la punta visible. Hablamos de un mecanismo puramente reactivo, es decir, actúa cuando la norma ya se ha roto. Pero ojo, la verdadera maquinaria es esa inmensa masa oculta que no solemos ver. Instituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación. Estas son las que moldean nuestra mente de una forma preventiva y totalmente ideológica, muchísimo antes de que se cometa ninguna infracción. Para desgranar todo este mecanismo, vamos a seguir esta ruta hoy. 1. El control social visible. 2. La masa oculta del poder. 3. Las instituciones que moldean mentes. 4. ¿Por qué obedecemos realmente? Y número 5. La construcción del desviado. Vamos a ello. Sección 1. Control social visible. La superficie del iceberg. Empecemos por lo que todos conocemos bien, el control social formal. Es básicamente una forma hiperespecializada de control que ejerce una sociedad políticamente organizada, apoyándose siempre en leyes y en sanciones negativas. El sociólogo Émile Durkheim lo analizó a fondo explicando que el sistema utiliza el derecho represivo, los castigos de toda la vida, para proteger los valores compartidos de nuestra conciencia correctiva. Pero hay un detalle clave aquí: este sistema es estrictamente punitivo, o sea, entra en acción única y exclusivamente después de que una norma se ha quebrantado, nunca antes. Y claro, confiar únicamente en el sistema penal y en las cárceles para mantener el orden refleja un enfoque 100% reactivo. Sociológicamente hablando, cuando la fuerza represiva del Estado tiene que intervenir, casi siempre representa un fracaso monumental de los procesos de socialización temprana. Es como la última línea de defensa, la respuesta granizada que nos queda cuando sencillamente todo lo demás ha fallado. Pasamos a la sección 2. La masa oculta del poder. El descenso. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Vamos a sumergirnos bajo la superficie. El concepto de poder pastoral de Michel Foucault nos dice que el poder real no reside solo en la fuerza bruta del Estado o en la amenaza de acabar en prisión. Para nada. Existe una red de poder microscópico, constante, que impregna absolutamente nuestra vida diaria. Este poder sutil consigue que las personas asimilen las reglas hasta tal punto que regulan su propio comportamiento voluntariamente, sin que nadie les obligue desde fuera. Así, literalmente, se crean individuos dóciles y perfectamente adaptados a lo que la sociedad ha decidido definir como normal. Toda esta docilidad no surge de la nada, por supuesto. Se sostiene sobre lo que Foucault llama una tríada fundamental: verdad, saber y poder. Forman la arquitectura invisible de nuestra sociedad. Pensadlo bien, dominar a una población no requiere violencia manifiesta si puedes apoyarte en el conocimiento considerado legítimo y en las verdades establecidas de tu época. Quienes tienen la capacidad de definir qué es la verdad y qué es el conocimiento válido están estructurando de forma totalmente invisible las normas que luego todos seguimos. Y sí, frecuentemente esto sirve a los intereses hegemónicos sin levantar la más mínima sospecha. Sección 3. Instituciones que moldean mentes. La maquinaria de socialización. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos agentes de este control social informal? Pues los tenemos alrededor a diario. Fijaos, la familia y la escuela inician la transmisión de la cultura, instaurando los valores y las pautas de obediencia desde el primerísimo día de vida. Más adelante entra en juego la burocracia, que modela nuestro comportamiento adulto a base de procedimientos rutinarios y muy estandarizados. Y, cómo no, los medios de comunicación, que nos dictan constantemente qué actitudes deben ser aplaudidas y cuáles repudiadas. Todas estas instituciones, trabajando juntas, garantizan la cohesión social muchísimo antes de que a nadie se le ocurra llamar a un juez. Y esto enlaza a la perfección con esta observación del teórico Antonio Gramsci. Él decía: lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política. Es decir, la famosa opinión pública rara vez tiene algo de espontánea. Son los intelectuales, los medios y las élites quienes construyen una especie de sentido común que acaba normalizando y justificando las jerarquías de la sociedad. Hablamos de una dominación increíblemente sutil. Básicamente, se crea un consenso generalizado en la calle antes incluso de proponer una ley formal. Si comparamos cómo ha evolucionado esto, históricamente las normas se transmitían de una forma muy institucional y unidireccional, principalmente a través de la educación formal en las escuelas. Pero hoy el campo de batalla de la normalidad lo llevamos todos en el bolsillo. La esfera digital y las redes sociales son los grandes centros modernos de producción de verdades normativas.
Hoy en día, la viralidad en Internet impone unas sanciones morales vertiginosas, funcionando como un control social informal, gigantesco y desregulado, que redefine constantemente lo que es aceptable. Sección 4. ¿Por qué obedecemos realmente? Explorando las profundidades. Llegados a este punto, hay que preguntarse ¿por qué nos sometemos a todo esto voluntariamente? El sociólogo Max Weber nos dio la clave al identificar 3 tipos puros de dominación. El primero es la tradicional, fundamentada en un respeto profundísimo a las costumbres heredadas. El segundo es la carismática, impulsada por la devoción hacia un líder extraordinario. Y el tercero, que es el pilar de nuestras democracias contemporáneas, la dominación racional o legal. En la actualidad, las sociedades obedecen sustentadas en la firme creencia de que las normas han sido elaboradas siguiendo procedimientos racionales y formalmente correctos. Nos sometemos a un sistema de reglas porque, en el fondo, lo consideramos imparcial. Sin embargo, seamos realistas. El cumplimiento normativo nunca es universal. Existen diferentes posturas culturales cuando se trata de saltarse las reglas. Tenemos, por ejemplo, al rebelde, una figura más presente en ciertos sectores populares que incumple la ley porque la percibe como injusta. Luego está el arrogante, una actitud más común en élites que de alguna manera se sienten por encima de las normas de la comunidad. Y por supuesto, el vivo, o el estratega calculador, una figura oportunista que cruza absolutamente todas las clases sociales. Todo esto ilustra de forma clarísima que la desobediencia está íntimamente ligada a los valores culturales y al estatus social. Sección 5. La construcción del desviado. Teoría del etiquetamiento. Fijaos en esto porque cambia la perspectiva por completo. El sociólogo Howard Becker propuso que la desviación no radica simplemente en el acto delictivo en sí, sino en la reacción del entorno. Funciona en 3 pasos. Paso 1. Un individuo comete una infracción. Paso 2. Inmediatamente la sociedad reacciona, lo señala y le impone una etiqueta, ya sea delincuente o marginado. Y paso 3, el más crítico. La presión del estigma es tan fuerte que el individuo acaba interiorizando esa etiqueta, transformándola en una profecía autocumplida. A partir de ahí, la resocialización se vuelve casi imposible, fundamentalmente porque la propia sociedad le ha cerrado todas las puertas. Y todo esto nos lleva de vuelta a Foucault. Él advertía de algo fascinante. Nos encontramos en compañía del profesor juez, del médico juez, del educador juez. Todos hacen reinar la universalidad de lo normativo. Porque en una sociedad disciplinada no dependemos solo del mazo de un magistrado para ser juzgados. Que va, estamos siendo evaluados constantemente por nuestros propios compañeros. Desde el profesor en el aula, pasando por el médico en la consulta, hasta cualquier usuario en las redes sociales, todos actúan como agentes normalizadores. Pasamos las actitudes de los demás por el rasero de lo aceptado, constituyendo así una red de vigilancia descentralizada y absoluta. Así que, la lección más profunda que podemos sacar de todo este análisis es que el control social verdaderamente efectivo no es el miedo a un castigo inminente. El secreto radica en construir un marco invisible que oriente nuestras rutinas diarias de manera tan, pero tan sutil, que al actuar dentro de esas líneas conformistas estemos plenamente convencidos de que estamos ejerciendo nuestra propia libertad. Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire. Tras entender cómo la familia, el Estado y las estructuras digitales modelan desde nuestro comportamiento hasta nuestra opinión, ¿son nuestras decisiones individuales verdaderamente independientes? ¿O son simplemente operaciones dentro de los límites bien marcados por esta masa oculta? ¿Qué margen queda, de verdad, para la autonomía pura? La invitación hoy es a observar críticamente el entorno a partir de ahora y a cuestionar esas estructuras invisibles que dan forma a nuestra realidad social. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.